Muchachos, buenas tardes. Buenas tardes, abogada. Vamos a pasar buenas renuevas para los que ya nos saludamos y buenas para los que nos venimos viendo. Veamos, Ángel Uniberto. Buenas tardes, abogada. Buenas tardes, abogada. José Sebastián. Héctor. Otto. Jorge Alberto. Presente, abogada. Astrid. Presente, abogada. Alexis. Presente, abogada. Diana. Presente, abogada. Florencia. Ángel Irías. Presente, abogada. Jaime. Presente, abogada. Carlos Cobos. Presente, abogada. Débora. Buenas tardes, abogada. Presente. Buenas tardes, Débora. Valeria. Presente, abogada. Jennifer. Ok. Abogada. ¿Sí? Héctor, presente, Héctor. solo que voy manejando camino a mi casa, abogada. Disculpe. Hace mal, a esta hora tiene que estar como Dios manda, recibiendo clases, no manejando. Yo sé, abogada, lo siento. Que sea la última vez, la próxima vez no le marco. ¿Quién levantó la mano ahorita? Jennifer Mendoza, abogada. Es que se escucha como cortado y no sé si ya me pasó. Ok, muchachos. Veamos, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos con este tema? ¿Cómo se sienten? Pues yo lo siento bien, abogada. Ya refrescamos la mente, creo. Bueno, yo por lo menos siento que sí, no sé los demás. Un poco insegura, pero ahí vamos, abogada. No del todo. ¿Tienen, cuáles son las inseguridades, Astrid? Bueno, más que todo porque, bueno, ya más de un año leí eso, abogada, y estoy intentando recordar, pero me cuesta un poquito, por eso es que me siento insegura un poco sobre los temas. Ah, ok. ¿No tienen alguna pregunta en particular? Por los momentos no, pero cuando la tenga se lo voy a hacer. ¿Y no está este niño Diego en esta clase? No, creo que en esta no está, abogada. Se me olvidó, bueno, le voy a escribir al chat, agregarlo al grupo. Yo creo que usted ya lo había puesto en el grupo, pero Voy a revisar mis apuntes. sí, ahí lo debe tener. ¿En qué plantilla nos quedamos, Valeria? 79. Abogada, solo una pregunta. En el Sí. quiz va a venir es lo de esta presentación, lo que va a venir, ¿verdad? Sí. Ok. Abogada. ¿Sí? Y en Merca, porque en Merca el examen es el jueves, la prueba. Los temas son hasta los que vimos hoy o mañana también entra algo.
Sí, falta, no hemos terminado. La Falta prueba hasta la mañana. otra semana. ¿Cuándo No, la tenemos prueba la es el jueves de este jueves. No era la- Sí, el jueves 22. ¿Y hoy qué fecha es? Hoy 20. 20. Pues puya, Sí. estaba Es porque perdida yo como con la la otra semana tenemos las expos y tenemos la prueba de procesal el lunes, entonces había acabado para el jueves la de mercantil. Para este jueves. Ok. Ahorita les confirmo. Vamos a ver. El quiz lo tenemos este jueves, correcto. De mercantil y de administrativo. De administrativo, el quiz lo El tenemos 26, el lunes. El lunes, correcto. ¿Ok? No, así Diego está con José Francisco. Pero ese José Francisco nunca aparece. No está en- No sé quién es José Francisco, pero bueno, ahí lo vemos después. Ok, vamos a ver un breve repaso, muchachos. Antes de hacer el repaso, ¿alguien tiene alguna pregunta en particular sobre lo visto? Sí, abogada. Yo tenía una duda ayer, permítame, porque ayer, ya le digo, espérame. Ayer vimos, no me quedó claro cuándo es que nosotros, cuándo es anulable permítame, porque vimos la nulidad y la anulabilidad, y sí me quedó claro cuándo es nulo un acto, que es cuando falta un elemento esencial, cuando violenta los derechos, violenta el derecho a la defensa, o cuando no permite, perdón, el derecho a la defensa en el proceso, entonces sería nulo el acto. O también cuando no buscamos el interés público, pero no me quedó claro cuándo son anulables, en qué circunstancias. Bueno, en realidad las causas de anulabilidad vendrían a ser las mismas, siempre y cuando no vendrían a ser las mismas, porque si violamos el derecho de defensa es nulo absolutamente y eso no puede ser subsanado, pero existen circunstancias, si la parte no impugna el acto administrativo, pues básicamente ella misma está convalidando el mal actuar de la administración. Es decir, la condición de anulabilidad estará determinada por la misma convalidación que podría ser el administrado o el particular de los actos de la administración. ¿Me explico, Cobos? Hola. Como la incompetencia, por ejemplo. Exactamente. Correcto. Sí. Cuando le corrige un superior jerárquico. Exactamente, si el superior jerárquico lo convalida, el acto que estaba viciado puede ser convalidado y tendría un viso de anulabilidad. Abogada, entonces solo sería nulo siempre cuando violente el derecho a la defensa o cuando sea en contra de los intereses públicos. En esos Así dos es. casos. Correcto. Y más adelante vamos a ver que estos casos... ¿Cómo? Ahí sería nulo de entrada. Así es, correcto. Ok. Más adelante vamos a seguir hablando de este concepto y lo vamos a matizar con el tema de la desviación de poder. Es una de las causas que se impugnan en la jurisdicción de lo contencioso. Ok, ¿alguien más tiene preguntas? Okay, gracias. Ok, ¿nadie tiene preguntas? Nos quedamos con el tema... Sí, perdón, Valeria, adelante. No, que no le digo. Ok. Nos quedamos
quedamos en el tema ayer de la lesividad. ¿Qué significa el proceso de lesividad? Abogada, Abogada, bueno, declara es nulo la anulación por lesividad los actos. cuando un acto es, cuando un acto es sumamente lesivo, entonces la misma administración solicita de oficio a lo contencioso administrativo que lo declare nulo. Exactamente, muy bien. Débora, adelante. Sí, lo mismo que cuando la administración realiza de oficio que se anule un acto administrativo, primero tiene que declarar que dicho acto sea lesivo. Exactamente. Valeria, adelante. Que usted mencionó que se eleva al Consejo de Ministros, si no me El equivoco. procedimiento correcto, es decir, una vez que la administración pública ha decidido o ha investigado o ha determinado que el acto administrativo le está produciendo serios daños al Estado, pues envía, remite el expediente junto con un borrador de resolución en la cual el Consejo de Ministros resuelve declarar el acto administrativo lesivo y ya con esa declaratoria de lesividad puede ser llevada la solicitud de nulidad al juzgado de lo contencioso administrativo. Muy bien, esto es la lesividad, que lo veremos cuando estudiemos la ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Adelante, Carlos. Abogada, yo creo que usted también dijo ayer que no necesariamente es que lesione a terceros, sino que puede ser muy perjudicial también para el Estado mismo. Así es, correcto. Es decir, el procedimiento de lesividad, sobre todo, es cuando el acto administrativo le provoca serios daños al Estado mismo. ¿Por qué? Porque si le provoca daños al administrado, pues el administrado tendrá todos los recursos necesarios para impugnar esa resolución. Abogada, Ahora hablemos. Sí, Valeria, perdón. o sea que quienes van a declarar que un acto es lesivo es el Consejo de Ministros. Es correcto. El Consejo de Ministros dice, este acto es lesivo. Ahora, ¿quién anula el acto? En lo contencioso administrativo. Correcto, muy bien. Solamente el juzgado de lo contencioso podría anularlo. Es decir, que sea lesivo no significa que sea nulo, hasta que sea resuelto por un juzgado. ¿Ok? Sí, abogada, gracias. Seguimos hablando del tema de la nulidad. ¿Por qué? Porque en realidad estudiar los actos legales, pues no está, eso no tiene nada que ver con la práctica. La práctica administrativa lo que busca es que los abogados estudiemos y sepamos cuándo un acto administrativo es nulo y que pueda ser impugnado en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Ahora veremos la anulación directa de actos y las disposiciones nulos de pleno derecho. Como hemos estudiado, uno de los principios del derecho administrativo es que el acto administrativo debe respetar el principio de legalidad. ¿En qué consiste el principio de legalidad? Vamos a ver, Alexis. Consiste que debe seguir la norma jurídica, apegarse. ¿Alguien más, por favor? Es un principio que establece que todo poder tiene que apegarse a la norma vigente. Correcto. Inclusive, cuando la administración hace uso de sus facultades discrecionales, esa facultad discrecional tiene un límite. ¿Cuáles son los límites de esa facultad discrecional? ¿La recuerdan? Sí, abogada. Dijimos que, déjeme recordar, que la ley es el límite. Correcto, la ley es el límite, es decir, esa facultad discrecional, por muy discrecional que sea, también tiene que estar enmarcada en una normativa. Decimos entonces que un acto administrativo es nulo de pleno derecho cuando se viola el principio de legalidad, independientemente de que se trate de un acto favorable o desfavorable. En este sentido, vamos a recordar los principios de la nulidad que ustedes ya conocen.
es imprescriptible, puede ser solicitada por cualquier persona e inclusive de oficio. ¿Por qué? Porque una nulidad absoluta no debería de producir efectos y tendría que ser anulado en cualquier momento. Ok, la nulidad de ese acto administrativo. Obviamente la nulidad de ese acto administrativo forzosamente, porque parte de la legalidad de esta actuación tiene que estar marcada en ley. Y uno de los requisitos es que se determine mediante un dictamen favorable en el cual se establece precisamente los vicios de la nulidad. Y básicamente, como mencionó Valeria, uno de los requisitos para que esa nulidad llegue al contencioso administrativo es ese dictamen por parte del Consejo de Ministros en el tema de la lesividad. Esto que dice a continuación es exactamente lo mismo que hemos estudiado. Aquí seguimos con lo mismo. Vamos a hablar ahora de este concepto. Vamos a ver si me ayuda alguien a leer. Sí, adelante. Abogada, ¿puede repetir lo que dijo del principio de legalidad, por favor? Que no lo escuché bien. El principio de legalidad lo hemos mencionado en distintas facetas de esta exposición, es decir, el acto administrativo, uno de los principios que debe de regir es respetar el principio de legalidad, es decir, todo acto administrativo tiene que enmarcarse dentro de una norma. Y no solamente el acto administrativo, sino también inclusive esa facultad discrecional que tiene la administración pública para emitir actos administrativos. Esa discreción, esa facultad discrecional tiene que estar amparada en una norma. Como mencionaba Valeria, la ley es el límite de esa facultad discrecional. Otro de los aspectos del principio de legalidad es en el sentido de la anulación de los propios actos de la administración, donde la ley establece que uno de los requisitos es la declaratoria de lesividad a través de un dictamen que debe ser emitido por el Consejo de Ministros. En ese sentido, vemos que el principio de legalidad está presente en todo momento para la formación del acto, para la transformación del acto e inclusive para la extinción del mismo acto administrativo. ¿Ok? Veamos esta plantilla. ¿Quién quiere leer? Si quiere yo leo ahora. Ok. La Vamos, declaración de Valeria, y nulidad. luego... Okay. La declaración de nulidad de los actos anulables declarativos de derechos o favorables a los interesados. El proceso de lesividad. La ley obliga a la administración, cuando pretende la anulación de actos anulables que son favorables a los interesados, a acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo a través del proceso de lesividad. La administración puede declarar lesivo para el interés público el acto favorable para un interesado y que sea anulable de acuerdo a la ley. Históricamente se exigía que la lesión para el interés público tenía que ser a la vez lesiva económicamente para la administración y lesiva contra el ordenamiento jurídico, pero actualmente no se exige expresamente la lesión económica contra la administración. Se entiende que el interés público puede ser de cualquier naturaleza, como un interés urbanístico e incluso político. Muy bien, de hecho, cuando estudiemos la ley de la jurisdicción de lo contencioso, vamos a ver que el artículo específicamente que nos habla de la lesividad dice que procede la declaratoria de lesividad de un acto administrativo cuando la lesión perjudique el interés público y traiga un daño económico a la administración. Posteriormente, eso fue reformado en el sentido de que puede declararse lesivo aun cuando el daño económico no se dé. Es decir, ¿por qué? Porque pueden existir daños al interés público que no necesariamente se traducen a un daño económico. Puede ser un daño moral, puede ser un daño social, que no tenga un valor patrimonial o que no tenga un valor económico. En este sentido, ya la jurisprudencia ha señalado que para que sea lesivo no necesariamente debe de contemplar un daño económico. Más adelante les voy a presentar ese cuadro de la lesividad. Ok,
Aquí ya vamos de la mano con la ley de procedimiento administrativo. De hecho, los temas asignados para la exposición son temas que se encuentran debidamente estipulados en la ley de procedimiento administrativo. En cuanto a los requisitos del acto administrativo, los encontramos en el artículo del 22 al 27 de la ley de procedimiento administrativo. En estos artículos vamos a encontrar el tema de la competencia. Es decir, ¿quién debe dictar el acto administrativo? Pues el órgano competente. La causa, el motivo del acto administrativo, tenemos que motivar por qué estamos dictando ese acto administrativo. El contenido debe de ser lícito y posible. Ya lo vimos en las diapositivas anteriores. El fin debe de buscar satisfacer el interés general. La forma, es decir, enmarcado en ley, respetando el derecho de defensa, respetando el derecho del debido proceso y el procedimiento que la ley de procedimiento nos ha señalado. Veamos quién me ayuda con el tema de la competencia, el órgano administrativo. Vamos a ver, Alexis. Okay. Órgano administrativo. La competencia es la medida de la potestad que corresponde a cada órgano de la administración pública. Es a través de la norma, la competencia que se determina en qué medida la actividad de un órgano ha de ser considerada como legítima. El artículo 3 de la Ley de Procedimiento Administrativo dispone que la competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos que tengan atribuida por la ley. Creo que en este concepto no tenemos mayor controversia. De hecho, es un concepto que ustedes lo vienen manejando desde que estudiaron Introducción al Estudio del Derecho, cuando llevaron Administrativo 1, creo yo que estudiaron la forma de organización del Estado, etcétera. Así que el órgano administrativo pues tiene una competencia y esa competencia está determinada en la ley. Es decir, no es que él llega al secretario de Estado y él se inventa la competencia, sino que ya la ley señala quiénes son los órganos administrativos que tienen atribuida determinada competencia. Aquí seguimos con el mismo concepto. Vamos a hablar del motivo o la causa. Ángel Uniberto. Vamos a ver, Uniberto. Le leo la diapositiva. Sí. Las cámaras, no olviden poner las cámaras. Motivo o causa. Son las circunstancias de hecho o derecho que dan origen a la emisión del acto. Los actos deberán sustentarse en los hechos y antecedentes que les sirvan de causa y en derecho aplicable, y califica como obligatoria la motivación. Y es que va conduciendo usted. Sí, es que hasta ahora me toca trabajar. Entonces. Bueno, pero o trabaja o estudia. Si le toca trabajar, no matricule clases a esta hora. Es que es por circunstancias fuera de mi control. Sí, pero coronavirus a mi papá, entonces me toca tomar la responsabilidad de mí. Y fue después de matricularme, pues. ¿Y qué tipo de responsabilidades? Porque si es la responsabilidad de la alcaldía, está cometiendo usted actos nulos. No, es la responsabilidad de la propiedad de la finca. Porque ¿qué tal si Uniberto está emitiendo actos administrativos en nombre de su padre, que es el alcalde? A ser nulos. ¿Por qué es nulo? Por cuestión de la persona, no es él quien debería emitir Él no es el alcalde. Sería el alcalde. Ajá, bueno, pero... Eso podría ser usurpación. Claro, ajá. ¿Y qué pasa con las infracciones
penales en el ámbito administrativo. Ayer lo vimos. Que también podrían conllevar infracciones administrativas. Correcto. Es decir, faltas administrativas conllevan a infracciones penales y las mismas infracciones penales generan infracciones administrativas después. sin perjuicio que el acto es absolutamente nulo. Sí. Correcto, muy bien. Ok, Uniberto, por favor, trate de solventar ese problema en la medida de lo posible. Ok, tenemos el tema del motivo o la causa. Son circunstancias de hecho y de derecho, es decir, que la motivación de una resolución es la explicación por qué la administración está tomando esa decisión. Y recuerden que una de las condiciones es que exista un supuesto de hecho. Por eso hablamos de circunstancias de hecho y de derecho. Eso lo podemos encontrar en el artículo 25 y 26. Vamos a la siguiente plantilla. Ángel Irías. Bueno, sí, léalo. Voy. Okay, el motivo o causa se establecen en los considerandos, es el porqué del acto administrativo, el origen de la decisión. El acto administrativo debe motivarse acorde con el principio de legalidad, 321 de la Constitución, cuando manda que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley, que todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad. Correcto, es decir, ese principio de legalidad lo encontramos en la Constitución de la República, artículo 321. Ningún funcionario público, o mejor dicho, si lo vemos desde el lado positivo, no tendrá más facultades que las que expresamente le confiere la ley. Es decir, la ley es la que determina el ámbito de facultades de un funcionario público. El contenido o el objeto. Vamos a ver, Astrid. Sí, Carlos, adelante. Yo me acuerdo, abogada, que la abogada del Cerro nos decía que este caso es como contrario a todo lo que en las demás ramas se establece, de que, por ejemplo, lo que el derecho, lo que no dice la ley, lo permite. Aquí no. Aquí es lo que meramente dice la ley, es lo que puedes hacer. Así es. No puede hacer más allá de lo que la ley señala. Y si lo hace, podría incurrir en una actuación de desviación de poder. Y esa es una causa de nulidad del acto. Muy bien, Carlos. Vamos al siguiente, Astrid. Contenido u objeto. Contenido u objeto. Ilícito, debe ser cierto, debe ser físicamente posible. Y lo encontramos en el artículo 24, párrafo 2 de la Ley de Procedimiento Administrativo. ¿Qué pasa cuando el contenido de un acto administrativo es imposible? Héctor. Héctor Armando Ortiz. Héctor Armando Ortiz. ¿Qué pasa cuando no contestan? ¿Alguien puede decirme qué es lo que pasa cuando un alumno no contesta? Lo desmarca. No desmarca. Se le quita la falda, se le quita la asistencia. Muy bien, Ángel Uniberto, y me gusta que se acuerde de esas cosas. ¿Qué pasa, Héctor, que no está atento? Vamos a ver, Jaime. ¿Qué pasa cuando un acto administrativo tiene un objeto imposible? No tendría eficacia el mismo acto. Correcto. ¿Podría ejecutarse? No por su imposibilidad. Correcto, muy bien.
Es decir, no podría ser ejecutado precisamente por esa ineficacia del acto administrativo. Muy bien, muchachos. Me pasé. Vamos a ver quién me ayuda, Débora, a leer esta plantilla. Ya estamos en la recta final. Si se fijan, ya ustedes solos están contestando las preguntas. Vamos a ver, Débora. El contenido u objeto se exterioriza en la parte resolutiva del acto administrativo, ya sea denegando, otorgando, limitando una situación jurídica o un derecho del particular. Es lo que se conoce como el para qué del acto administrativo. Correcto, es decir, anteriormente hablábamos de la motivación, ese es el por qué, y el objeto es el para qué del acto administrativo. Y ya hemos establecido que un acto administrativo puede ser para distintos efectos, puede ser de conocimiento, puede ser de gravamen, puede ser favorable, puede ser modificar, puede ser otorgar, puede ser negar un determinado derecho al particular. Hablemos del fin o la finalidad, sin leer. ¿Quién me dice? ¿Cuál es el fin de un acto administrativo? El interés público. Deberían pelearse por contestar esa pregunta, el interés, correcto. Vamos a ver, Diana. Fin o finalidad. Dice, es el acto jurídico que el órgano se propone lograr con su actuación. Artículo 27 de la ley. No me acuerdo, abogada, qué significa. Bueno, la finalidad de los actos. ¿Qué ley estamos estudiando, Diana? ¿Qué ley? Ley de procedimiento administrativo, abogada. La ley de procedimiento administrativo, por favor. Ok, bueno, gracias, Astrid. La finalidad de los actos será aquella que resulte de las normas que le atribuyen potestades al órgano emisor. Por ejemplo, la potestad de la policía es la defensa del orden. El de la salud es la salubridad de la población. En otras palabras, el fin o finalidad del Estado es la satisfacción del interés general. ¿Eso lo tenemos claro, jóvenes? Sí, abogada. Sí, abogada. Hablemos de la forma. Héctor. ¿Ya llegó, Héctor? Me va a decir que está tomando agua. Vamos a ver, Jaime. Sí, abogada. La forma del acto administrativo es generalmente escrita. Solamente mediante la forma escrita se puede asegurar la certidumbre de su producción y la observancia del procedimiento. Aunque hemos mencionado que existen actos administrativos que no necesariamente están revestidos de la forma escrita. ¿Lo recuerdan? ¿Cómo cuáles? ¿Quién me puede dar un ejemplo? Ah, abogada, cuando habló del semáforo. Exacto, eso es un acto administrativo. ¿Qué otro ejemplo? El alumbrado público. Ese sí no. ¿Cómo así? No. Ah, bueno, porque si se daña la llegan a poner, abogada. Las señales, abogada, como prohibido girar a la izquierda. ¿Me entiende? Correcto. O sea, una E. Correcto. Correcto, un alto, el símbolo de un alto. Las líneas de cebra del paso de un peatón. Las señales que nos da un policía cuando está ordenando el tráfico. Si nos fijamos, todos ellos son actos administrativos y no necesariamente están revestidos de una formalidad escrita, aunque la mayoría o de los que estamos más vinculados son con aquellos actos administrativos escritos. Pero miren, yo he visto policías en una esquina dando vía y en realidad yo no sé qué es lo que me están ordenando. Solo mueven los brazos que parecen títeres. Son flojos los brazos, pero en realidad yo no sé si es que me está mandando para la derecha o para la izquierda. No sé si me dice que pase o que pare. Y esos actos administrativos, al igual que un acto administrativo escrito, podría ser perfectamente impugnable. ¿Me explico? Sí, abogada. Ok. Ahora. Vamos a las excepciones.
que era lo que estamos hablando. Y básicamente mencionamos dos tipos de actos, los actos tácitos y los actos presuntos. ¿Qué es un acto tácito, jóvenes? Eso lo podemos encontrar en el artículo 23 de la Ley de Procedimiento Administrativo. ¿Qué podríamos considerar como un acto tácito? Como aquel acto en el que no necesitamos, como no está escrito, pero por la simple aceptación del hecho se considera aceptado, valga la redundancia. Correcto, es decir, la administración pública no ha emitido ningún acto administrativo por escrito, pero sus hechos dan a entender una determinada actuación administrativa, son actos tácitos. Ahora, un acto presunto. ¿Cuál es la diferencia entre un acto tácito y un acto presunto? Presunto viene de que se presume, de una presunción. Uno cree. Es un acto presunto. ¿Cómo distinguimos un acto tácito de un acto presunto? Abogada, no sé si será porque en un tácito sabemos que hay alguna acción, que no se dice nada, pero simplemente por el actuar, pues ya se dice lo que hay que decir, y en un presunto no se hace nada, pienso yo, tal vez. Correcto, es lo que mencionábamos del silencio. Carlos Cobos, quería agregar algo. Sí, yo le iba a hablar de los silencios, de que antes presuntos mencionaba como silencio positivo y negativo, ¿verdad? Es correcto. Del administrado, perdón. De la administración. Sí, de la administración hacia el administrado, por ejemplo. Es correcto, así es. Entonces vemos la diferencia entre un acto tácito y un acto presunto. Los actos presuntos son aquellos que finalmente la administración nunca emite. Uno presenta una solicitud y jamás la resolvieron, pero podría tener un efecto positivo o un efecto negativo. El positivo es cuando la ley nos establece que el silencio administrativo tendrá un efecto positivo y podríamos establecer la declaratoria de una afirmativa ficta y entender que lo solicitado se nos ha concedido. Y el otro efecto es el efecto negativo. Nunca nos respondieron, pero la ley ya nos establece ciertos casos particulares donde no podríamos considerar un efecto positivo. Y lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos artículo por artículo la ley. Veamos, aquí tenemos una serie de actos que eran los que mencionábamos, que son de distinta naturaleza. Órdenes verbales, las luces de un semáforo, los signos que mencionaba Carlos, las alto, no doblar a la izquierda, las señales. Por ejemplo, si vamos pasando por una escuela, vemos una señal de no cruzar porque hay niños cruzando la calle. Los gestos, las señales de un policía, los sonidos, la sirena de una ambulancia, la sirena de una patrulla, todos estos se consideran actos de naturaleza administrativa. Hablemos de la eficacia, chicos. Fácil. ¿Cuándo un acto administrativo es eficaz? Deberían todos levantar la mano. Muy bien, cuando el acto administrativo está debidamente notificado. Ok, decimos que los actos administrativos se presumen válidos y se presumen legítimos. ¿Qué significa esto? Cuando un acto se presume... Bueno, perdón, que una vez que tiene eficacia, o sea, que está debidamente notificado, a pesar de que tenga circunstancias que lo hacen nulo o anulable, pues se considerará y tendrá sus efectos hasta que un juez, por ejemplo, los contenciosos administrativos lo declaren nulo o lo desacrediten. Exactamente, eso es muy bien, correctísimo. Si nos fijamos, la eficacia es la capacidad del acto para producir sus efectos. Vamos a encontrar todo lo relativo a la eficacia, artículo 31, 32, 33 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Vamos a encontrar actos de carácter particular, adquieren eficacia al ser firmes.
Actos de carácter general adquieren eficacia a partir de la publicación en el diario La Gaceta. Actos sujetos a aprobación adquieren eficacia al otorgarse la aprobación por el órgano competente. Recuerdan, creo que ayer o anteayer mencionábamos varios ejemplos. Es decir, se nombra a fulanito de tal como secretario de Estado, pero el acuerdo de nombramiento no surte efecto hasta que él tiene una solemnidad que sería la promesa de ley. O se nombra a un docente en determinada plaza sujeto a la aprobación del secretario general. O un acto administrativo vía decreto adquiere eficacia una vez publicado en la Gaceta. Y si se trata de actos que tengan que ver con un efecto a un particular o a un administrado, obviamente cuando sean firmes. ¿Y cuándo son firmes los actos administrativos? ¿Cuándo son Cuando se firmes? emite una solución. ¿Cuándo son firmes? ¿Cuándo una sentencia es firme? Cuando ya no cabe recurso alguno. Ajá, ya no cabe recurso alguno. Exactamente, muy bien. Muy bien. ¿Qué actos son impugnables en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, muchachos? Los actos que ya hayan sido debidamente votados en la vía administrativa, ya sea por un recurso, hasta terminar un recurso de apelación o de reposición, dependiendo del caso. ¿Qué casos? En el de reposición es cuando primero se lleva el caso al recurso de apelación y si no se resuelve se lleva al recurso de reposición. El otro es cuando no existe el recurso de apelación. ¿En qué casos? ¿En qué casos? Cuando no existe una instancia superior, solo se utiliza la reposición de un solo. Y cuando se existe una instancia superior, o sea, un superior jerárquico, primero es apelación y después reposición. Pero, o sea, primero se apela con eso y si no, después se lleva a la reposición. Exactamente, muy bien, muchachos, muy bien. Bien, lea plantilla, analícenlo y denme un minuto, ya regreso. Ok, vicios del acto administrativo. A ver, muchachos, ¿qué me pueden decir al respecto? Son los que se producen, como dice el artículo 34, cuando, por ejemplo, lo hace un órgano que no es competente, como usted nos daba el ejemplo ayer de cuando si yo en Cortés quiero registrar una propiedad y me la emite el Instituto de la Propiedad de aquí de Tegucigalpa, tendría un vicio. Correcto, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más me pueden decir? También cuando hablamos de que cuando el objeto es imposible, también se produciría un vicio cuando el objeto del acto sea imposible de hacer. Correcto, muy bien, correcto. ¿Alguien más? Héctor. Abogada, primero pedirle una disculpa por lo de mi micrófono y que llegaste ahorita a mi casa.
Y lo segundo era que en el artículo 34, o sea, con esto de los vicios, aquí dice que es sin perjuicio en lo establecido en las leyes especiales, pero el periodo pasado yo escuché en Administrativo 2, porque iba a haber Administrativo hasta el periodo pasado, que el abogado mencionaba un caso donde se interponía la diferencia, donde si se tenía que actuar en base a lo que decía la ley de procedimiento administrativo o lo que decía una ley especial. Y él mencionaba un ejemplo donde un abogado presenta que se debería utilizar lo que dice primero la ley de procedimiento administrativo, pero no sé cómo es que se maneja esto, o sea, si se antepone lo que diga una ley especial o siempre va por encima de cualquier cosa la ley de procedimiento administrativo en esto de los vicios. No se le escucha. Fijo, quitó el micrófono. Sí. Y me eché toda una sentencia ahorita. ¿Qué les estaba diciendo? Me preguntó Héctor. Sí, Pero Héctor. no le escuché nada, abogada. Sí, Héctor, me preguntaba si qué ley aplicar en el tema de los vicios, si la ley de procedimiento administrativo u otra. Y le estaba contestando que es necesario establecer un orden jerárquico de las normas siempre. Una de las primeras, bueno, ustedes recordarán cuando presentamos una demanda y establecemos en el acápite de los fundamentos de derecho, uno de los primeros artículos que citamos son los constitucionales. Luego citamos la ley especial y luego citamos la ley adjetiva, que son las procedimentales. Entonces, por ejemplo, si hablamos de un acto administrativo, la primera norma a la cual nos vamos a someter es a la Constitución. En segundo lugar, a la ley de administración pública. En tercer lugar, a la ley de procedimiento administrativo. Y si se tratara de un acto emitido por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, entonces luego tendríamos que estudiar la ley de instituciones del sistema financiero, la ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, la ley del Banco Central de Honduras, para determinar si ese acto administrativo está iniciado de nulidad. ¿Me explico? Sí. Ok, pero en realidad todas estas normas están, por eso se dice que el estudio del derecho no puede ser un estudio, estudio derecho administrativo y no estudio mercantil. Es decir, el estudiar derecho mercantil a fuerza nos hace estudiar el derecho administrativo. Sobre todo ustedes muchachos que prácticamente se están formando en el campo del derecho corporativo. Ustedes salen de esta facultad y salen a asesorar empresas. Y la asesoría de empresas, la empresa se vincula casi en todas sus actuaciones con la administración pública, con la SAR, con la Comisión de Bancos, si tiene personal extranjero, con el Instituto de Migración y Extranjería, con aduanas, etcétera. Entonces, en realidad, ¿qué ley aplicar, Héctor? En principio, si hablamos de procedimiento administrativo, tendríamos que irnos a la ley de procedimiento administrativo, a menos que una ley particular, como el caso que les acabo de plantear, la Comisión de Bancos, la ley del sistema financiero, etcétera, establecieran requisitos particulares para ese tipo de procedimiento. Por ejemplo, cuando la Comisión Nacional de Bancos y Seguros emite una resolución en contra de una compañía de seguros, debe de someterse al procedimiento señalado en la ley de procedimiento administrativo. Aparte de eso, ya la misma ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros dice que es requisito indispensable
pedir dictamen a la Superintendencia de Seguros. Si se fijan, ese requisito no lo hemos estudiado en la Ley de Procedimiento Administrativo, pero sí lo señala la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y es un requisito indispensable. Si hace falta el dictamen de la Superintendencia de Seguros, el acto administrativo es nulo, aunque la Ley de Procedimiento Administrativo no lo dice. ¿Me explico? Sí, abogada. Sí, abogada. Entonces, Héctor, ¿qué ley vamos a aplicar? Pues en realidad las vamos a aplicar todas y las vamos a complementar una con otra. Ok. Gracias, abogada. Gracias, muchachos. Ya. Los grados de invalidez. Básicamente estamos ya repasando lo que ya hemos estudiado. Tenemos la nulidad en el artículo 34 y la anulabilidad en el 35. ¿Quién me ayuda a leer el artículo 34? Yo aquí lo tengo, abogada, si quieres lo leo. Dice, ¿me escuchan? Sí, vale. Sí, sí, se escucha. Okay. Sin perjuicio de lo establecido en las leyes especiales, el acto administrativo es nulo en los siguientes casos. Los dictados por órgano absolutamente incompetente, aquellos cuyo objeto sea imposible o configure un delito, los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido, los que se emitan infringiendo las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados, los de carácter general que infrinjan los límites señalados a la potestad reglamentaria establecida por el artículo 40 y los que contraríen lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley General de la Administración Pública. Si nos fijamos al inicio de este artículo, menciona que sin perjuicio de lo que establecen leyes especiales, se considerará nulo el acto administrativo que fue dictado con tales y tales vicios. ¿Se fija, Héctor? ¿Se están dando cuenta todos, muchachos, que me he referido este rato? Sí, abogada. Entonces vemos que el artículo 34... Ay, Carlitos. Cuando me dice repetir, me ponen aprietos porque no lo puedo repetir igualito. A ver, veamos. Hace un rato, Carlos, Héctor me preguntaba qué ley aplicar cuando un acto administrativo tiene vicios de nulidad, pero que se encuentra en una disyuntiva en qué ley aplicar, si una ley de carácter general, como es la ley de procedimiento administrativo, o una ley especial, que es en el caso de determinados actos. Le estaba explicando a Héctor que debemos de hacer complementar ambas leyes. Es decir, por ejemplo, la ley de procedimiento administrativo nos dice que son nulos los actos cuando el órgano no tiene competencia, cuando su contenido es imposible, cuando no cumpla con las formalidades exigidas por la ley, etcétera, etcétera. Pero aparte de eso, existen leyes especiales que exigen determinados requisitos muy particulares. Entonces, si nos fijamos en el inicio de este artículo, Cobos, dice que sin perjuicio de los requisitos señalados en leyes especiales, será nulo todo acto administrativo que se emita bajo total infracción de la competencia del órgano. Y así hace una lista de situaciones que podrían ser consideradas nulas del acto administrativo, sin perjuicio de que si encontramos un requisito esencial en una ley particular, tendríamos que establecer el complemento de todos estos vicios de nulidad para declarar nulo el acto administrativo. ¿Qué tal, Carlos? ¿Comprendido? Hoy sí, abogada, gracias. Sí. ¿Comprendido para todos? Sí, abogada. Ok, vamos a hablar de la anulabilidad. Por el contrario,
el artículo 35 nos habla de cuándo los actos administrativos pueden ser anulables. Los actos que infrinjan la ley, los dictados con exceso de poder y los dictados con desviación de poder. Básicamente encontramos estos tres nuevos conceptos. Será anulable cuando se infrinja la ley, se viola el principio de legalidad. Los dictados con exceso de poder y los dictados con desviación de poder. Vamos a ver quién me ayuda a leer el artículo 35. Yo, abogada. Artículo 35. Son anulables los actos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso el exceso y la desviación de poder. En el exceso de poder se comprende la alteración de los hechos, la falta de conexión lógica entre la motivación y la parte dispositiva del acto, la contradicción no justificada del acto con otro anteriormente dado y cualquier otro vicio inherente al objeto o contenido del acto. Ahí termina, Débora. Sí, abogada. Ok, si nos fijamos en este artículo, hablamos de un nuevo concepto. Y no sé si ustedes lo habrán estudiado en otras clases. ¿Se les hace familiar el concepto exceso de poder y desviación de poder? Abogada, la verdad que desviación es lo que no me queda muy claro porque no lo explican aquí, pues, cuál sería la diferencia entre exceso y desviación, o si son lo mismo. No, no es lo mismo. Vemos que en realidad el exceso de poder es que la administración pública tiene la facultad. ¿Me explico? Sí. Por ejemplo, la Secretaría de Medio Ambiente tiene la facultad para emitir licencias ambientales. Abogada, entonces sería como que la desviación, como que usar esas facultades o emitir actos para otras causas. No. El exceso de poder es que en el acto administrativo que se dicte, la motivación no es congruente con la resolución, o sea que hay una contradicción entre el motivo, el por qué, con el para qué del acto administrativo. Por eso hablamos de un exceso de poder. Y también podríamos considerar como exceso de poder cuando la administración pública resuelve para Carlos Cobos de una manera, en la misma solicitud, sin embargo para Héctor la resuelve de otra manera, cuando se trata exactamente de lo mismo. En ese caso estamos hablando de un exceso de poder. Uniberto, tenía la mano levantada. Sí, le quería preguntar que cómo se diferencia eso con el abuso del poder. En realidad, el abuso de poder es otro concepto, muy parecido al exceso de poder, y podríamos decir que es casi lo mismo. Nada más que el abuso de poder linda más en el orden penal, en el derecho administrativo. En el derecho administrativo se le conoce como exceso de poder. Y en el orden penal se le conoce como abuso de poder. Es decir, una infracción administrativa, lo que hablábamos ayer, puede llevarnos a una infracción penal. Sí, Débora. Entonces el exceso de poder llevaría a la infracción penal, abuso del poder. Así es, Uniberto. Ok, muchas gracias. Ok, ahora entonces la desviación de poder, por eso le decía antes que sería cuando el órgano usa sus potestades o facultades para emitir como desviarse, pues, que sirvan para otros objetivos, no sean los que ellos tienen otorgados para Eso es una desviación de poder. No es un exceso de poder. La desviación de poder es cuando la administración se atribuye o se otorga atribuciones que no le corresponden. Esa es una desviación de poder. Okay, y el exceso de poder es que sí tiene la facultad, pero lo está haciendo mal. ¿Me explico? Sí. Sí, abogada. Ok. Y esas serían las
causas de anulabilidad. Habla de exceso de poder. Tenemos ejemplos: alteración de los hechos. En una resolución administrativa, la administración puede alterar los hechos. Falta de conexión lógica entre el por qué y el para qué, o sea, la parte dispositiva. Contradicción no justificada del acto con otro acto dictado en mente, lo que les mencionaba. No justifica por qué resuelve de esta manera por un lado, pero por otro lado resuelve de otra. Cualquier otro vicio inherente al contenido del acto. Es decir, todo lo que tenga que ver con el contenido del acto, que ya hemos mencionado cuáles son los requisitos de contenido del acto, que debe de ser lícito y posible, todo eso podría ser un ejemplo de un exceso de poder. ¿Comprendido, chicos? Sí, abogada. Sí, abogada. Ok. Y hablamos de la desviación de poder. Constituye la desviación de poder el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos a los fijados por la ley. De hecho, el concepto de desviación de poder no lo señala la Ley de Procedimiento Administrativo, sino que lo señala el artículo 33 de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. ¿Alguien me lo podría leer, por favor? Espérame, abogada, lo voy a buscar. Artículo 33 dice. Sí. Ya lo encontré, Valeria, si querés lo leo yo. Sí, dale, porque yo no he llegado. Ok, artículo 33. El actor podrá pretender la declaración de no ser conforme a derecho y, en su caso, la anulación de los actos de carácter particular y general susceptibles de impugnación según el capítulo anterior. Los motivos de no ser conforme a derecho en que funde su acción para pretender la declaración comprenderá cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la falta de jurisdicción o competencia, el quebrantamiento de formalidades esenciales, el exceso de poder y la desviación de poder. Constituirá desviación de poder el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos fijados por la ley. Por ejemplo, desviación de poder, el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos a los fijados por la ley. Podrá, por ejemplo, en estas circunstancias de pandemia, la Secretaría de Educación emitir normas sanitarias distintas a las señaladas por la Secretaría de Salud. Si lo hiciera, sería un acto sujeto a una desviación de poder. ¿Me explico? Porque la Secretaría de Educación no tiene potestades asignadas por ley para esos determinados actos. Eso sería una desviación de poder. Ahora, si la Secretaría de Educación establece pautas para el nombramiento de plaza de un docente, ahí sí estaríamos ante un ejercicio propio de su norma. Sí, Carlos. ¿No tiene esto un poco que ver o está conectado con la competencia que tengan los órganos? Sí, claro, tiene que ver con el tema de la competencia. Un órgano que dicta un acto administrativo dentro de sus competencias, pero de forma irregular en el sentido de que viola el principio de legalidad, ese es un acto en exceso de poder. Ahora, un acto administrativo emitido por una administración pública fuera del ámbito de sus potestades es una desviación de poder. ¿Comprendido, Carlos? Sí, abogada. Ok, ¿todos lo tienen claro?
Sí, abogada. Si se fijan, con esta presentación prácticamente hemos cubierto la ley entera, la ley del procedimiento administrativo, que la iremos reforzando en la medida de las exposiciones que ustedes tienen. Pero si ustedes quieren estudiar esta exposición, forzosamente tendrían que ir de la mano con la ley de procedimiento administrativo y con alguno que otro artículo de la ley de lo contencioso administrativo. La ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativo será objeto de estudio ya para el segundo parcial. El primer parcial solo será la ley de procedimiento administrativo. Pero como clase es eminentemente, y dadas las circunstancias que no los podemos mandar a una oficina pública para que hagan unas cuantas horas prácticas, tenemos que darles una dosis de practicidad a esta clase. Así que mañana y a partir de mañana comenzamos con ciertos ejercicios prácticos para que vayan utilizando estos conceptos teóricos a casos prácticos. Y de hecho, creo que al final del día de hoy, yo me siento satisfecha porque creo que ya más o menos recordaron muchos conceptos y ya se están afianzando en la temática. ¿Ustedes cómo se sienten? Sí, bien, abogada, la verdad que sí. Bien, abogada. Sí. Mejor Tranquilo, porque cuando empecé la clase estaba un poco preocupado. Sí, me imagino. Ay, yo también, yo estaba como en la luna. Pero ahora ya aterrizaron. Vieron que al final las últimas 15 diapositivas las íbamos pasando muy rápidamente porque ya sabemos los temas. Sí. Bien, muchachos, quedémonos hasta aquí y ya mañana empezamos con unos casos prácticos. ¿Mañana qué día es? Miércoles. Okay. Mañana comenzamos con unos cuantos casos prácticos. No es para quedarnos todo el día y toda la semana con el mismo caso, sino que los vamos leyendo, vamos platicando, vamos haciendo conversaciones, peleándonos quizás con algunos criterios, pero la cosa es darles respuesta. Ya para el día jueves de esta misma semana vamos a comenzar con el tema de la teoría del acto administrativo, que también es sumamente importante, para que quedemos listos y ustedes queden preparados para poder presentar y elaborar una demanda contencioso administrativo y una contestación de una demanda previo al agotamiento de la vía administrativa. El acto final será ese. Vamos a hacer un proceso en la vía administrativa y un proceso en la vía judicial, pero todavía caminando en ese sentido. Listo, pues chicos, entonces nos quedamos hasta acá y seguimos mañana si Dios lo permite. Ok, abogada, gracias. Nos vemos, abogada. Pase buenas tardes. Nos vemos, Universo. Hasta mañana.